Bienvenidos a este espacio íntimo, donde conversaremos, reflexionaremos y compartiremos sobre lo que realmente estamos viviendo. Relaciones, ansiedades, metas, miedos y momentos que nos cambian. Sin filtros, solo experiencias reales. Esto es Experiencias con Cristal Frías. Hola, hola. El día de hoy estoy muy contenta porque voy a hacer mi segundo video de nuestro canal de YouTube, que es Experiencias con Cristal Frías. ¡Qué emoción! Prometo ya no dejar esto. O sea, es que los tenía muy abandonados, ¿ok? Pero es que he hecho muchas cosas, entonces ya me voy a dar el tiempo, voy a organizar mis tiempos, voy a hacerlo todo bien, ¿sí? Porque quiero que esto funcione, quiero... ¡Ay, un perrito! Ay, perdón, es que yo me distraigo y me voy. Bueno, el tema del día de hoy va a ser cómo se vivió. Ay, es que ando viendo aquí un programín. El tema del día de hoy va a ser... Ay. Ay, es que estoy muy contenta. Pero bueno, el tema del día de hoy va a ser una experiencia que tuve, que tengo, no, más bien que tengo actualmente y cómo la he vivido, cómo pasó, cómo me sentí, las cosas que viví siendo madre soltera. Así es. Entonces vamos a empezar. Este tema a lo mejor va a ser un poquito complicado de hablar. Quienes ya me conocen saben mi situación y sabemos que esta decisión de separarte de tu pareja y convertirte en madre soltera pues no es algo fácil. Sí te lleva días, meses, años en procesarlo, en querer tomar la decisión de sí separarte o no, porque sabemos que cuando eres madre soltera no es algo fácil, te llevas toda la responsabilidad, sabiendo que aún el papá pues también puede tener esa responsabilidad, pero de donde cae es en uno de mamá. Entonces, no fue algo fácil, sí lo pensé mucho. A mí me llevó meses, meses en querer tomar esa decisión, pero yo dije, tengo que hacerlo. Las cosas ya no estaban bien y por mi paz y por la paz de nuestras criaturas fue que tomé la decisión en mejor separarme porque pues ya no estaba funcionando, ¿sí? Lamentablemente no teníamos la madurez para tener una familia y eso aquí pues yo creo que a lo mejor sí puede ser la edad, a lo mejor sí puede ser, sí, pero me ha tocado saber que hay personas que desde muy chavitos fueron padres y llevan una relación súper padre, pero porque ambos estaban en la misma sintonía. No estaba prendido el micrófono. Y eso fue porque lo vi desde ahí. Entonces, yo creo que también hay que estar de acuerdo con tu pareja antes de querer tomar la decisión de tener hijos, que ambos quieran. En este caso, pues no fue así. Yo me embaracé desde muy pequeña. Tenía 18 años. Había salido yo de la prepa cuando yo me embaracé. Yo salí de la prepa en junio y de ahí en septiembre, sí, septiembre. Bueno, octubre fue cuando yo me enteré que ella estaba embarazada, que ya iba a cumplir casi 2 meses de embarazo. Entonces, apenas iba a explorar más sobre el mundo, yo iba a estudiar, no,
no lo hice. Sí tuve apoyo de mi familia, claro que sí. Mi familia me decía que pues siguiera estudiando, pero yo sentía que quería dedicarme a mi familia. Yo sentía que tenía que tener esa responsabilidad de quedarme en casa y cuidar a los míos, y porque había otras necesidades que obviamente, como apenas acabamos de salir de la prepa, él y yo, pues obviamente tenía que buscar trabajo y yo pues enfocarme en lo que iba a ser nuestra familia, porque pues sabíamos que iba a haber casos. Entonces, pues para ese entonces, yo cuando salí de la prepa, yo trabajaba con mi mamá. Anteriormente ya trabajaba en una empresa, pero me salí por ciertas cosas que no fueron de mi agrado. Entonces ya fue cuando trabajé con mi mamá. Entonces yo dije, bueno, yo voy a seguir ayudando porque pues obviamente él no quería que me aliviara en el seguro, él quería que pues la atención fuera buena y pues que yo estuviera cómoda al igual que bebé. Entonces en eso sí fue algo positivo en la que él pensó. Se le está acabando la pila a este micrófono. Entonces dije, ok, bueno, pues ya formamos nuestra familia, nació mi bebé, obviamente nos juntamos, pero ambos, me voy a quitar este, me voy a poner este porque el otro no se va a llegar a escuchar. Entonces sabíamos que ambos pues no estábamos como que en la misma sintonía, él quería otras cosas, yo quería otras cosas. Bueno, para mí sí era importante la familia, porque desde muy niña siempre quise tener una familia. Entonces pues ya las cosas ya no iban bien. Yo hablé con mi mamá y le dije, oye, ma, es que está pasando esta situación, como ves, me gustaría estar contigo. Yo estaba embarazada de mi segundo bebé cuando tomé la decisión. Fue una decisión impulsiva, no sé, no creo, porque yo me sentía muy sola, aparte de que estaba yo embarazada, tenía muchos sentimientos encontrados. Entonces dije, no sé si sea la decisión tal vez correcta. Todavía me sentía, todavía aunque tomé la decisión, me sentía un poco frustrada porque dije, ¿qué tal si estoy dejando ir mucho o no? Entonces, aún sentía esa inseguridad, pero no había comunicación. Sentía como que estaba muy distante y así. No quiero hablar mucho sobre el tema del por qué hasta que no me sienta preparada, o ya llegará en su momento o tal vez no. Eh, pero pues yo dije, ok, necesito mi espacio porque no me sentía en familia, no me sentía, eh, vaya, no sentía como que había esa armonía o ese vínculo familiar. Entonces yo dije, ok, no quisiera que el día de mañana mis hijos crecieran y nos escucharan pelear y nos escucharan discutir o que nos vean mal, nos vean distanciados. Entonces yo dije, pues sería lo mismo para ellos si estamos juntos, estamos separados. O sea, yo creo que sería totalmente lo mismo. Entonces yo prefiero mejor irme. Entonces, pues bueno, ya mi mamá me dijo que sí, que claro que me aceptaba estar ahí en su casa. Y pues mi mamá me dijo, ¿estás segura de lo que, la decisión que vas a tomar? Y yo sí necesito hacerlo. Entonces, pues fue una etapa muy difícil. Yo no tenía un trabajo tal cual. Yo estoy súper agradecida con mi mamá porque mi mamá me apoyó bastante. Yo sé que hemos tenido nuestras discusiones y no ha sido nada perfecto, pero ella hizo lo que pudo con lo que tiene, con lo que ella es. Entonces, eh, a pesar de todo, siempre ha estado y es algo que siempre yo le voy a agradecer a mi mamá. ¿Sabes, mami? Que te amo demasiado y gracias por existir. Entonces yo dije, ok, yo empecé a seguir trabajando con mi mamá, porque pues obviamente seguía embarazada, entonces en un trabajo no me iban a aceptar embarazada, hermosa.
Entonces yo dije, no, tengo que quedarme siguiendo trabajando con mi mamá, ya después vamos viendo cómo le hacemos. Después de eso ya fue cuando mi hijo nace, mi mamá, ella me dijo, ¿sabes qué? Tú ahorita dedícate al bebé y a la niña, yo me voy a trabajar y ya ver cómo nos arreglamos en cuanto al dinero. Mi mamá sí me ayudó bastante para poder vivir el proceso de lactancia, porque pues yo les daba chichita a mis bebés. Entonces, ay, fue un gran ahorro. Entonces, pues yo me cuidaba a cuidarlos. Y a pesar de que yo tenía una cesárea, fíjate que me sentí yo como que era en mi primera niña, no, mi primera niña sentí como que, pero ya en el segundo fui como que más, como que, o no sé si mi mente ya estaba de que, oye, pues ahorita estás sola, necesitas como desenfocarte del dolor y enfócate en tus hijos. No lo sé qué fue lo que pasó, pero bueno, total que yo ya andaba para arriba y para abajo con las criaturas, y así. Mi hija tenía, creo que alrededor de 2 años, ya iba a cumplir 2 años, o ya tenía 2 años. Entonces, pues bueno, ya fue cuando pues yo tenía que cuidar, porque prácticamente casi se llevan un año de diferencia. O sea, no se llevan mucho de diferencia mis criaturas. Entonces, pues bueno, ya yo estuve viviendo ahí yo me quedaba en casa a cuidar a mis hijos hasta que se presentó una oportunidad de trabajar donde mi hermana estaba anteriormente trabajando y me dijo, oye, es que van a ocupar. Después de 1 año y medio más o menos fue cuando yo entré a trabajar y mi hijo tenía alrededor de 3 años, mi hija 4 años, o si acaso un año menos, por ahí estábamos. Entonces, ya mi hermana me dijo, oye, ¿cómo ves? Si te gustaría trabajar, pues que acabo terminaste la prepa y pues ya te metes a estudiar. Yo dije, sí, claro, sí, y yo de que, mami, ¿cómo ves? Sí, mi mamá también de que sí, entras, sirve que conoces, sales, pues también te relajas. Y dije, ok, está bien. Ya fue cuando hablé con el papá de mis hijos y le dije, oye, es que voy a meterme a trabajar, pues necesito tu apoyo, tú tienes tales horarios, entonces tú los puedes cuidar en lo que yo voy y trabajo. Ahí estaba bien padre porque donde él trabajaba pues tenía horarios accesibles, entonces él creo que entraba hasta la tarde, casi tarde noche, y pues mi mamá pues a esa hora ya estaba en casa, entonces yo un ratito me los cuidaba y ya estaba, o si se complicaba pues los metíamos a la guardería o etc. Entonces siempre había como apoyarnos en la cuestión de los niños. Pues yo entré a trabajar. Obviamente fue un proceso doloroso al meterme a trabajar porque pues desde bien chiquitos yo los estuve cuidando. Siempre estuvo ahí mamá presente, pero pues yo tenía que irme a trabajar. Entonces yo dije, ok, los primeros días estaba de que, oye, ¿cómo están mis bebés? No, o sea, a veces era un llorar. Yo tenía poquito cuando entré a trabajar y a mi hijo se cayó de la silla y se pegó en las escaleras y las escaleras no tenían vitropiso, entonces literalmente del concreto, o sea, tú sabes que el concreto pues está así como y tiene como piedritas y se siente así como que era rasposo, pues se cortó o sea, aquí en la boca, o sea, acá adentro, y se cortó y tenía abierto. Ay, no, ese día yo estaba trabajando y me marcan y me dan la noticia. Yo no podía trabajar. Yo tenía, yo creo que apenas una semana o dos, y lo bueno que fue un día, un viernes, o sea, para yo poderme agarrar como que el fin de semana, porque yo descansaba los fines de semana y yo no podía estar tranquila y le dije a mi hermana, sabes que yo no estoy tranquila, necesito estar con mi niño, yo no sé qué realmente está pasando. El papá me dijo que no era nada grave. Resulta que cuando pues ya le pido permiso a mi jefe y le dije, ¿sabe qué? Pasó este accidente, no estoy a gusto, deme chanza. Y él me dijo, claro, adelante, te puedes retirar. Llego y yo lo que hago, como toda una madre, es, ¿cómo está? Y lo empiezo a revisar y le dije, ¿dónde se pegó? No, que se pegó aquí, por el labio, hacia adentro. Yo le dije, ¿y todo bien? Sí, todo bien.
no sé por qué me dio, o sea, siempre trato de que si se cae en una caída, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Empiezo y luego lo inspecciono. Donde le abro la boquita tenía abierto y yo, no. Le dije, ¿cuál? No es nada, o sea, claro que es grave esto. Le cosieron a mi hijo. Ay, no, yo estuve en un mar de lágrimas porque me sentí tan mal. ¿Y por qué me sentí tan mal? Porque yo me culpaba de que es que yo debía de estar con mi hijo, es que esto no hubiera pasado si yo hubiera estado aquí conmigo, ahí con ellos. Y fíjate que me pasó que yo siempre fui muy cuidadosa con mis hijos, gracias a Dios a mí nunca se me cayeron, jamás, pero cuando yo no estaba, ay no, les pasaba cada cosa. Y esa fue una. Apenas me voy de casa para irme a trabajar y el niño ya se había accidentado. Entonces yo me sentía súper mal por lo que había pasado porque dije, no, o sea, me culpé tanto que yo dije, es que yo debía haber estado aquí y yo llorando y más porque me trataron bien mal en la clínica, porque me veían mal y me hacían el feo y como que a la vez me sentía como que me estaban culpando por la caída y yo en una desesperación, en un llanto, que hasta las mismas señoras así del seguro se me quedaban viendo y como que no, como que querían tranquilizarme, pero yo lloré y lloré en un llanto, o sea, yo me sentía súper mal y yo sí fue como que dije, es que, ¿qué estaban haciendo? Solamente les dije que cuidaran al niño y se estuvieran al pendiente. Entonces dije, ok, bueno, total, bueno, ya yo me sentí culpable, o sea, de verdad que yo me sentí súper mal porque yo sentía que tenía que estar ahí. Mi mamá me dijo, tranquila, o sea, ya me fui a trabajar y yo siempre le pedí a Dios, Dios, cuídamelos, yo no estoy ahí presente con ellos. Entonces, cuando yo los meto a la guardería y al kinder, digo a la guardería, perdón, hubo un caso en que, no sé, o sea, como que ese sentido de madre, eh, yo sentía que algo estaba pasando en esa guardería. Mis hijos a veces llegaban con mucha hambre. Mi mamá decía, es que los niños yo los veo como que no quieren ir, se sienten muy incómodos. Y yo le decía, mamá, es que a lo mejor algo está pasando. A mi mamá, no, es que ese es el proceso porque estaban acostumbrados a ti. Y pues así yo dije, mamá, es que algo está pasando. No, tú tranquila. Tuve un pleito con esa, era la directora, en donde me dijo varias cosas que un poco fuertes la señora y después de tiempo nos enteramos que a los niños, yo le dije, mamá, ¿sabes qué? Yo voy a sacar a los niños porque algo no me cuadra ahí, algo no está bien. Entonces yo saqué a los niños y como yo había pagado como que una inscripción, algo así, pues yo ya no la quise pagar porque yo sentía que había algo que estaba sucediendo. Entonces la señora, como los iba a sacar, me empezó a decir de muchas cosas que Dios mío, dije, ¿qué le pasa? Después de a la primera, segunda semana cerraron la guardería porque se enteraron que no les daban de comer bien a esos niños. Al yo enterarme, no, me volví a sentir mal, pero mal porque dije, ves, es que yo tengo que estar con mis hijos. Y todavía la señora me empezó a agredir y me dijo que era una mala madre. Obviamente yo no me la creí, pero a la vez sí, porque dije, es que yo tengo que estar como mamá cuidando a mis hijos. Entonces fue como que dije, ves, es que siempre trato yo de inspeccionar a mis hijos, de que checarles de que si no tienen algún golpe o algo así, siempre ando ahí como que checando que todo esté bien y más porque eran menores. Entonces traté de yo de meterlos en la guardería cuando ellos sabían hablar, o sea, que ellos ya podían decir ciertas palabras para saber que, poderles yo preguntar y saber que está bien. E incluso hasta los maestros yo les preguntaba, ¿todo bien con mi hija? ¿Todo bien con mi hijo? ¿Todo bien con esto? ¿Todo bien? Así, para que ellos vieran que yo estoy al pendiente de mis hijos y que si algo les llegara a pasar, yo ya sé que me voy a enterar. Entonces siempre les decía a los maestros de que no, ellos siempre me hablan de todo, yo les pregunto qué pasó y así, o sea, trataba como que de meterles ese susto de que si tú tienes algo que hacer, algo que hay que hacerles a mis hijos, aguas porque aquí hay una mamá bien observadora. Entonces, como yo tenía que irme a trabajar y sabía que tenía que entregársela a desconocidos, para mí era como que era un miedo, de verdad que era un miedo y porque no es fácil dejar a tus hijos a cualquier persona porque hay mucha gente aprovechada. Entonces,
Pues bueno, esa fue una de las situaciones. Otras también fue cuando yo estaba trabajando, pues todas mis amigas compraban su lonche y digo, todas se compraban su comida comprada, se iban a restaurantes a comprar de comer y yo me llevaba mi lonchecito que me hacía mi mamá. ¿Y por qué mi mamá? Porque como mi hermana y yo trabajamos en el mismo trabajo, mi mamá descansaba porque tenía contratando a alguien más en su negocio, pues ella le daba el chance, entonces ella pues nos hacía los lonches y así, entonces pues había esa oportunidad con mi mamá, entonces mi hermana a veces me ofrecía de que, oye, pues si quieres te compro esto, y yo, no, mana, no, ¿cómo crees? Ándale, cuando ella podía me compraba, y cuando no, pues no, o sea, porque prácticamente mi sueldo era muy bajo, súper bajo, pero obviamente yo siempre tuve la mentalidad de que me voy a meter a trabajar porque quiero una casa, quiero juntar y quiero poner un negocio y poder cuidar a mis hijos. Entonces, pues yo cuidé a mis, digo, yo, pues ese era como que mi meta. Entonces yo sabía que me pagaban poco, aunque mucha gente a veces me minimizaba mi trabajo. Me decía, es que para qué trabajas ahí, te pagan muy poco y así. Yo de que es que tengo un objetivo y porque se me presentó esta oportunidad, entonces tengo que aprovecharla. Y porque pues obviamente sabemos que con la pensión pues no, o sea, no te es suficiente, o sea, y en ese tiempo solamente tomaban en cuenta como que la alimentación, o sea, los alimentos, pero no contemplaban otras cosas. Entonces, pues para mí así como que eran muchos gastos, o sea, prácticamente yo tenía que priorizar lo que era obviamente los alimentos, que son las comidas, lo que era también lo del instituto, los camiones, y eran exactos, mis camiones eran exactos. Entonces yo dije, ok, esto tengo que dividirlo y me quedaba con 100, 150 pesos, así. Yo no podía gastar en comprar comida, yo ya las veía comer bien rico y yo con mi lonche, que gracias mami, porque como que ya me supo tan rico todas las comidas que ella me hacía. Entonces ya fue cuando mi mamá nos apoyaba en esa cuestión y pues digo, nos íbamos a los restaurantes y yo con mi lonchecito. Sí me sentía así como que bien mal porque pues ibas comiendo bien rico, el olor bien rico y a veces, por ejemplo, si van a que, no sé, supongamos que al Cajun, al KFC, a otros restaurantes y yo con mi lonche, o sea, pero porque tenía que priorizar a mis hijos, o sea, antes de querer comprar de comer y disfrutarlo con mis amistades, no, para mí era importante mejor llevarles de comer a mis hijos y sentarme a comer con ellos. Entonces siempre fui muy así, siempre he tomado en cuenta a mis hijos para todo y la gente que me conoce sabe, o sea, sabe que siempre han sido mi prioridad y te das cuenta porque por cómo están ellos y cómo se sienten ellos y así. Entonces para mí era como que sentía muy feo, incluso como eran chavitas, porque donde yo estaba trabajando casi la mayoría de chavitas solteras, yo era como que también chavita, pero mi responsabilidad era ser mamá, entonces yo era mamá. Entonces era como que decía, no, que vamos al mall saliendo de aquí, mi mamá, ve, distráete tantito y aquí cuido a los niños y yo, no, ma, ¿qué voy a hacer si ellas van a comprar y yo no voy a estar? Es que distráete, dije, ok, bueno, me voy a distraer. Sentía más feo, o sea, la verdad sentía más feo porque ellas gastando su dinero en su ropita y así, y yo de que pues no, o sea, yo nada más las veía, yo nada más las acompañaba o se compraban su nieve o alguna otra cosa, una crepa o así, y de que tú no vas a comprar nada, y yo, no, gracias, no. Y me preguntaban si quería, yo, no, gracias, no, porque no quería que ellas vieran de que, ay, que no tiene dinero, no sé, o de que pues que sí quiere, pero pues no puede, o no sé, o sea, traté como, siempre nunca me gustó el hecho de que me hicieran sentir así como que menos o algo así, vaya. Que yo sé que ese nunca fue su pensamiento, pero yo me sentía así, o sea, yo sentía que así era. Entonces, yo fue cuando yo sí me sentía bien mal, pero siempre mi prioridad siempre han sido mis hijos antes de yo querer salir o algo así, o sea, yo tenía que tener que priorizar primero a ellos. Y entonces era una emoción saber de que yo les llegaba con pizza y ellos de que, ya llegó mi mamá, nos trajo pizza, ya nos trajo tacos, nos trajo, o sea, para mí era como que después de sentirme mal, llegaba con ellos y ver sus caritas felices, para mí era como que ay, lo estoy haciendo bien, o sea, o sea, ellos están felices por lo que estoy haciendo por ellos, entonces ya después se me quitaba el de que, ay, o sea, se me pasaba esos pensamientos negativos que tenía, pero era cosa mía, era mi propia locura. Y verlos a ellos era como que, pues que vale la pena, o sea, vale la pena dejar de comer con mis compañeros para ir a comer con mis hijos. Entonces, para mí era como que, ok, estamos bien. Entonces,
pues todo eso fue como que algo muy difícil para mí el ser mamá, porque sí me la viví, pero súper mal, o sea, no fue fácil, no ha sido fácil y no seguirá siendo fácil. Y aunque yo me puedo quedar sin un peso, pero ellos tengo que darles todo. Entonces, cuando recién empecé a trabajar, sí era de que sin dinero. Entonces, yo ahí como siempre he sido como que no me puedo quedar sin dinero. No la estaba haciendo, entonces yo dije, tengo que vender algo. Ya es que están los videos de que, ay, que las godines cuando venden, bueno, pues ya era esa la de las papitas. Primero empecé vendiendo papitas en mi trabajo. Le ponía en mi cajón, porque tenía un cajón ahí que mi hermana me dejó cuando mi hermana renunció. Y me dejó un cajón ahí, entonces yo guardaba todas las papitas. Yo me iba, porque ahí cerca de mi trabajo, cerca de mi ex trabajo, estaba una plaza en donde vendían así muchas cosas, creo que se llama la Plaza Bastos. Entonces yo compraba las bolsas de papitas, yo junté dinero poco a poco, dije, yo tengo que ahorrar porque no podía agarrarlo nada más de así del sueldo, no, tenía que estar ahorrando. Y fue cuando junté, creo que fueron casi como 300 pesos lo que junté casi en un mes, o sea, me llevó casi un mes para juntarlo. Me iba a surtir que papitas y eso, me llevaba, yo me iba en camión y me llevaba una maleta grande de muchas papitas, de bastantes papitas, y las ponía en mi cajón y ahí les mandaba correo. Chicas y chicos, les comento que voy a estar vendiendo papitas, para quien guste, 10 pesos, 12 pesos y no sé qué, con crema y salsa. Así. No, pues ya les llegaba el correo y venían y me compraban. En ese entonces, pues nos dejaban comer ahí afuera, o sea, ahí adentro de la oficina, y si no, pues allá abajo en el comedor, ¿va? Y la chava luego, oye, quiero unas papitas así. Y hasta les llevaba que el limoncito, que el jugo Maggi. Ay, no, ellas bien emocionadas por lo que les llevaba, que los dulcecitos, que los chocolates, y así poco a poco. Así poco a poco. En una semana había juntado el doble de la inversión. Y yo dije, ay, ya traigo dinero. Y poco a poco así me fui haciendo, hasta que ya fue que a veces ya tenía dinero para ir hasta comer con mis amigas y traerles acá a mis hijos, y era como que, ay, por fin, o sea, nunca se me escapaba, siempre fui como que esa mente de que ay, no te puedes quedar atrás, no puedes victimizarte y vamos a darle, porque es como que ponía mi plan de víctima de que, espérate, ¿qué estás haciendo, pendeja? ¿Qué estás haciendo, estúpida? Órale, órale, reaccionale y ponte las pilas. Y entonces ya me ponía a vender cositas así, todas bien emocionadas. Ya después tuve que dejar de vender, porque después se me complicaban ciertas cosas y así, la verdad ni recuerdo. Después cuando se puso a vender otra chica y ya cuando iba a iniciar, pues yo dije, no, pues ya, o sea, no me voy a poner a vender igual que ella. Después de eso que tuvimos un problema ahí en mi casa, mi mamá se fue de ahí de la casa porque yo estaba viviendo con ella. Me acuerdo que ese día, fue porque mi papá se le olvidó apagar la luz. Y era así como que en esos tiempocitos, así como que medio de calorcito, o sea, como que apenas estaba empezando el calorcito. Entonces, pues nos quedamos mi papá y yo en mi casa. Y que se nos va la luz, porque nos cortaban la luz porque se nos olvidó apagar la luz. Y mi mamá viene enojada, no, es que todos me están dejando a mí, que no sé qué. Ay, perdón, mami. Ay, no, fue un momento muy loco, pero ya después ya nos da risilla. Entonces, ya mi mamá, nos quedamos mi papá y yo bien castigados también, porque mi mamá como que nos quería dar, o sea, yo trabajaba y yo sí también estaba, normalmente sí se la dejamos más a mi mamá, pero porque a veces como que no estaba, siempre estaba acostumbrada a que había el hombre que estaba ahí al pendiente de todo, entonces pues estaba mi mamá y estaba mi papá, entonces yo me dedicaba como que a mi trabajo, a los niños y pensar en qué comer, en cómo hacer dinero. Entonces ya fue cuando nos cortaron la luz y eso, y yo dije, no, pues tengo que ponerme a vender algo porque ahora sí se vienen gastos súper fuertes, y que me pongo a vender tacos. Los viernes les vendía tacos a mis amigas. Gracias a una tía que me enseñó a hacer tortillas de harina, la cual le agradezco demasiado, que ella me ha enseñado a hacer tortillas de harina, y a la gente le gustaban mis taquitos. Y los viernes era de que me compraban taquitos, les pasaba la lista el jueves, no el miércoles, o que, oye, voy a hacer taquitos para el día viernes. Y es que yo me llevaba con todas,
con todas. Y a lo mejor te pude haber caído mal, pero como quiera estabas ahí porque te hacía reír. Es que yo era de esas chavas del trabajo locas. Que andaba ahí en el mitote, les decía, las traía carcajadas. Yo era la graciosita de ahí del trabajo. Se los juro, yo era la graciosita. O sea, la gente era como que nada, Cristal, y para todo me aventaban a mí. Entonces, pues yo les pasaba así como la lista de los tacos y ahí me andaban. Y yo llegaba de trabajar y me ponía a palear y así, hacer las tortillas, hacer los guisos y comprar y todo. Y mis hijos ahí conmigo y ya estaba con mis hijos, ya estaba con la cocina, ya estaba haciendo esto. O sea, siempre estuve moviéndome en todo. ¿Pero por qué? Porque yo tenía que traer dinero para poder salir con mis hijos, porque eso que yo era un extra para mí, para gastos de mis hijos, que los guarachitos, que los zapatitos, que la ropita, que para ir al cine. O sea, jamás era para gastos para mí. Y yo quería ir al gimnasio, dije, en el presente entonces ya no iba al gimnasio y tenía que los gastos para mis hijos. Entonces, pues yo les tenía que vender taquitos, entonces que nos cortan la luz y ya a mí me tienes con una lamparita, con 2 lamparitas y la linterna del celular, ya ahí me tienes paloteando y todo. Entonces, gracias a Dios no era como que se sentía calor, como que eran esos tiempos que apenas iba a empezar el calor, o sea, eran días frescos como quiera. Entonces, pues no sentías tanto el calor, pero a la vista era como que, o sea, tener que ver y todas les gustaban mis taquitos. De verdad que estoy muy agradecida con todas mis ex compañeras de mi trabajo que me apoyaron demasiado. Entonces, gracias a Dios siempre tuve el apoyo de que me compraban y todo y me iba con un buen dinero. Había dinero para comprar. Entonces, ahora sí, digamos que había como que más salidas de que, oye, pues vamos a tal lugar y yo, no, que sí, que vamos. Pero porque siempre tenía que hacer un extra más. Siempre le di prioridad a otras cosas y si quería algo más, tenía que vender algo para poder generar. Entonces, para gastos extras, gastos, digamos que le dicen gastos hormigas. Entonces, pues gracias a eso salíamos seguido mis hijos y yo y así, entonces yo no era las que faltaba, yo siempre andaba ahí en el mitote que los teléfonos y así, entonces siempre trataba así como que la manera de cómo también, o sea, darle a entender a mi jefe de que fíjense, soy una buena empleada, auménteme por favor, y a veces con toda la vergüenza iba con mi jefe, oh, es que de verdad ayúdeme por favor a darme el aumento. Y pues me daban el aumento porque veían que era una buena empleada. Siempre he sido una buena empleada, la verdad. Siempre lo he sido. Y si no lo fui ya al último fue porque ustedes se lo ganaron. Pero bueno, ya me tocaba ya, o sea, ya salirme de ahí. ¡Tanto ruido! Entonces, pues sí fue como que siempre le buscaba una manera u otra para salir adelante y siempre lo he hecho. Han sido días difíciles, claro que han sido días muy difíciles, que he llorado, sí, a veces me voy al baño a llorar. O una vez mi hija me escuchó llorar donde ya no aguantaba y hasta me abrazó y me dijo que era la mejor mamá. Y mis hijos me han visto demasiado bien y me agradecen tanto cada vez que hago por ellos que yo digo, ha valido la pena. La verdad ha valido la pena. A veces he estado sin un peso, pero siempre he hecho algo para poder tener. Siempre, nunca me he quedado atrás. Y nunca le he pedido algo a alguien, a menos que sea mi mamá. Mi mamá sí, préstame, mamá, que agarro te lo pago. Pero lo único que le puedo deber es a mi mamá. Mi mamá yo le debo todo, todo. Te digo, mi mamá a lo mejor hemos tenido de repente nuestros roces, pero siempre hemos sabido cómo volverlo a platicar y si no, pues ya ni lo tomamos en cuenta y ya estamos como que, ay, ya lo que pasó, pasó. O sea, vamos a vivir el presente y mejorar el presente. Entonces sí he tratado como que de salir como que adelante por mis hijos y bueno, ya después entra lo de la pandemia y yo dije, yo una vez le hice un pastel a mi hija, entonces a mí se me ocurrió hacerle un pastel a mi hija y de ahí la gente dijo, ay, que qué bonito pastel y que me meta un curso de pastelería y repostería. Sí. Y era los sábados, entonces tenía que dejar, o sea, yo trabajaba de lunes a viernes y el sábado tenía que irme a estudiar y llegaba hasta las casi 9 o 10 de la noche, pero mis hijos bien contentos porque yo los llevaba postres. Gracias a Dios tuve el apoyo en la cuestión de también del papá de mis hijos, porque
él estaba el fin de semana ahí y el sábado él me los cuidaba para yo poderme a estudiar. Entonces yo le decía, oye, es que me voy a meter a estudiar, pues cuídamelos. Aparte de que le tocaban esos días a él y eran como días de descanso y él digamos que se hacía cargo de ellos. Entonces dije, oye, es que me voy a meter a estudiar, así, así. Y él pasaba el viernes por los niños, se los llevaba y yo me iba a estudiar. O sea, yo me iba a estudiar y llegaba ya en la noche, ya llegaba cansada, pero el domingo era para ellos. Y cuando salía de trabajar también, entonces siempre tuve una vida así como que un poco acarreada, porque pues yo me iba, cuando estudié y todo, pues sí sentía feito porque tenía que dejarlos, y pues sentía como que el sábado era como que sábado y domingo mi día libre, pero tenía que estudiar para poder ser algo más en la vida, porque yo no quería quedarme con un solo sueldo, o yo quería poner un negocio, entonces yo dije, tengo que hacer algo para poder tener. Entonces ya fue cuando me metí a lo de la pastelería. Entonces ya cuando salí todo, pues varias personas, una compañera de cumpleaños, y yo le dije, yo te hago el pastel. Y yo le hice el pastel y de ahí varias les empezó a gustar y me pedían a mí pasteles. Había unas que no. Y pues bueno, X. Pero había otras que la mayoría sí me pedían a mí los pasteles. Tenía saliendo de trabajar, si tenía encargo de pasteles, yo tenía que hacer pasteles y terminaba bien tarde. A veces me dormía hasta las 2 3 de la mañana y yo tenía que levantarme a las 6 de la mañana. Entonces, a veces dormía hasta 3 horas nada más, pero sabía que tenía un extra más. Entonces, ya no vendía papitas, ya no vendía tacos, ahora ya vendía pasteles, ya vendía pasteles y ya después ya les hacía también de que los postrecitos, les hacía de que, oye, en el viernes voy a entregar postres, ¿quién va a querer? Y ya mejor opté porque sea el día lunes, porque a veces sí sentía como mucha presión de que, ay, es que ahora tengo que tengo que hacer otros pasteles que tenga y así. Digo, entre semana, pues yo me los quiero dedicar a los niños después de trabajar. Le dije, mejor prefiero el fin de semana, hacer los postres, agarrarme un día, hacer los postres y entregarlos el lunes. Y sí, no, a veces no les miento, pero a veces vendía hasta 40 postres un lunes, así, pero a la gente les encantaba. Y ahí sí, después de ahí ya lo único que vendía eran postres y los pasteles que me hacían pedidos. A veces llegaba bien cansada y yo tenía que trabajar, yo tenía que seguir y luego los niños estaban en la escuela, porque ya para eso ya estaban en la escuela. Ya estaban en el kinder, estaban uno en el kinder, otro en la escuela, entonces eran las tareas, actividades, que consigue esto, que imprime eso, entonces era todo un rollo y jamás incumplimos en la escuela con las actividades. Entonces sí terminaba así como demasiado cansada, pero todo eso siempre se lo dediqué a ellos para poder para poder solventar nuestros gastos, solventar los gastos de mis hijos, etcétera. Entonces, sí fue una vida así como, sí ha sido una vida demasiado difícil, pero nada imposible. Me ha costado, claro que me ha costado, pero siempre le he tratado de echar de ganas. Entonces, siempre tuve el apoyo también de mis compañeras que me compran y porque les gustaba, porque si no, pues no me compran y ya. Y sin embargo, siempre les gustó. O sea, había personas nuevas, se salían las que ya me compraban, las que sean mis clientes ya se van y llegaban otras y eran mis clientas y así. Entonces, pues ya fue cuando dije, ok. Y ya de ahí empezaron a vender una que otra, empezó a vender postres y así. Entonces, ya como que ya vendía un poco menos porque ya había otras de que, ay, es que este es mi amigo, yo ya le voy a comprar o así. Entonces, pues bueno, obviamente el sol sale para todos y jamás fue como que, ay, copias y eso, pues no, o sea, yo creo que en todo se da eso. Entonces, como vieron que me estaba yendo bien, pues ya había muchos que también querían que también les fuera igual y pues bueno, se acepta. Entonces había unas que entregaban el viernes, entonces yo era como que la de los postres del lunes, entonces como que ya había de que bueno, ya una le compras el viernes y una le compras el lunes y así. Entonces yo empecé con mis hijos, llegaba cansada, pero yo tenía que seguirle y tenía que estar con ellos, porque les digo, o sea, están en el kinder y estaban en la escuela, o sea, entonces era el triple de trabajo al estar ahí con ellos. Pero gracias a todas esas situaciones me ha llevado a estar en donde estoy. A lo mejor no es mucho, pero para mí, a lo mejor para muchos se le hará poco, para mí es todo. Para mí es demasiado porque jamás pensé
yo renuncié a mi trabajo porque yo quería seguir cuidando, yo quería cuidar a mis hijos, yo quería estar al pendiente de mis hijos y porque yo ya no, aparte de que tenía demasiados problemas ya en mi trabajo porque sabemos que hay personas que no les gusta cómo eres, a veces por ciertas situaciones, pero bueno, eso ya se los haré mencionar en otro podcast, en otro video. Entonces, fue demasiado, sí ha sido difícil, o sea, ser una madre soltera de verdad que es de aplaudirse y la verdad se los aplaudo a todas, se los aplaudo a todas, porque si a veces te entran unas crisis, yo quise entrar a una depresión y que hasta me quedaba sin aire, sin respirar, a veces yo sentía que ya no quería vivir, hubo un momento en que yo me quería y hasta que lo hablé con mi familia, se lo platiqué, me ahogué porque mi familia siempre me ha dicho que yo he sido muy, como muy solitaria en esa cuestión de mis sentimientos, o sea, que jamás digo lo que siento, o sea, que no me doy eso de platicarlo, que me han dicho que soy una persona muy cerrada en esa cuestión, hasta que un día lloré mucho y ya no podía más. Y le dije, le platiqué a mi familia que yo ya sentía que ya no quería vivir, que ya no quería estar aquí, que ya me sentía agotada, me sentía cansada, porque había muchos problemas en mi trabajo, que fueron muchas injusticias que hubo ahí. Y y eso fue mucho antes de salirme de trabajar, o sea, ya tenía rato eso y empecé también a tener problemas también con el papá de mis hijos y con mi familia, entonces yo sentí como que ya me sentía muy ahogada y y ya hasta que yo dije ya no puedo con esto, ya no puedo yo sola, entonces ya fue cuando ya hablé con mi familia y le platiqué lo que yo sentía y ya ellos me abrazaron y obviamente me consolaron y estuvieron ahí y ya me decían que pues fuera a terapia para pues para apoyarme en la cuestión de cómo me sentía y así, pero ya después ya me empecé a sentir mejor y hasta ahorita no he tenido esos pensamientos y ahorita como que siento que ya no tendría esos pensamientos porque últimamente empecé a tomar, a tener esa responsabilidad, a que si a veces tenemos esa energía negativa, pues todo se vuelve negativo. En cambio, si somos gente positiva, todo se vuelve positivo. Digo, no ha sido fácil, no ha sido fácil y emprender, créanme que no es nada fácil, o sea, a veces sí termino como que con un estrés, no les voy a mentir, ahora en enero que empezó todo esto de que bajó mucho la venta, yo tenía llena de granitos en esta parte de los brazos, inclusive tengo un video ahí en TikTok que subí y y ya después de que me relajé, me tranquilicé, yo dije, espérate, relájate. Y ya fue cuando pensé en otra cosa para poder atraer al cliente, me funcionó, gracias a Dios, y ya de ahí se me quitaron los granitos, porque miren, no tengo ni granitos, todo muy bien. Entonces, ahí me decían, es que ve al doctor y les dije, es que yo escucho a mi cuerpo y yo sé que es por estrés. Entonces yo ya fue cuando trato de escuchar a mi cuerpo, cuando traigo estrés, yo digo, ya sé qué es lo que traigo, vamos a relajarnos. Entonces siempre he tratado yo misma de terapiarme y de que obviamente a pesar de que soy mamá, no me quito el papel de mamá, pero también soy joven, soy una persona la cual también merece divertirse, conocer, salir. Yo no conozco un antro, ¿no? Y no es como que yo diga, quiero conocerlo siendo sincera, no, o sea, ya me han invitado y la verdad ni voy, porque a veces siento que como que lo siento yo como que es dopamina barata, cada quien, ¿verdad? Obviamente. Pero siento que yo ahorita ya no estoy como para ir a un antro, que si se diera, pues ya vemos, pero muchas veces me invitaron y la verdad no quise ir, no era como que yo antes de querer gastar en algo así, en alcohol, en entrar a una fiesta y eso, prefería mejor gastarlo con mis hijos. Eso sí, sí he ido a fiestas en cuestión de casas, sí, con mis amistades, así. O que, oye, me invitaron a Quito porque una amiga cumple años, allá voy. Y créanme que no soy de esas que, ay, está toda aburrida, no. Yo soy una loca, soy una loca.
Y a lo mejor algunos han visto mis videos también que he subido cuando me juntaba con mis amigas y en ese momento se me olvidaba mi papel de mamá, o sea, en ese momento era yo siendo yo joven, viviendo la vida loca de una manera sana, porque ante todo hay que saber que hay que tener una vida sana. Entonces, pues yo me aloco, o sea, yo soy de esas personas súper locas, o sea, yo puedo estar ahorita contigo y me aloco, o sea, tengo esa manera de poder como divertir, vaya, de cómo divertirme sanamente, sin alcohol, yo no tomo, yo no fumo, yo no, nada de esas cosas, no tengo ningún vicio, mi único vicio es ir al gimnasio, aunque no se me note, pero yo como quiero ir al gimnasio a relajarme, esa es la única que yo voy, o sea, es como que escuchas música, al mismo tiempo estás haciendo ejercicio, punch, punch, ejercicio, pum, pum, pum. O sea, hay manera, hay manera. Entonces, ¿qué te dices? De un antro, pues mejor me voy al gimnasio y ya ponen música así como que punch, punch. Y mientras tanto me estoy concentrando en el gimnasio y haciendo músculo. Pero, pero pues, les digo, o sea, siempre he tratado de priorizar a mis hijos. Digo, la maternidad no es nada fácil. Y aunque tengas una pareja, o sea, como quiera, no es fácil. No es fácil. Y porque me ha tocado personas que viven en pareja y parece como si estuvieran solas. Entonces yo digo, de estar así, pues mejor literalmente sola y no estresarme por un hombre. Entonces, eh, y así he tratado así como que de sobrevivir a esto. Y yo sé que mis hijos me lo agradecen y sé que me lo seguirán agradeciendo. Y al hacer buenos hijos, eso me va a dar el decir de que fui buena mamá. Entonces, ellos saben quién ha dado todo por ellos. Y para mí es más que importante que ellos se sientan bien, que ellos estén bien. Que a lo mejor hubo tiempos en los que no estaba con ellos, pero todo siempre ha sido por ellos. Entonces, fíjate que cuando yo tenía una salida, si yo salía con amigas, era como que salgo con mis amigas, pero al día siguiente tenía dinero para ellos. Si yo no tenía dinero para gastar, prefería mejor gastarlo en ellos. Si yo sabía que tenía dinero para los dos gastos, ok, me iba el viernes con mis amigas a salir y al día siguiente me iba con mis hijos. Siempre fue así y siempre va a ser así. Entonces, siempre voy a poner en prioridad a mis hijos. Entonces, la etapa de maternidad no es fácil porque tienes que ponerte en prioridad en tener prioridad hacia ellos. Obviamente también en ti, pero si dejas de ser tú para darle ese amor a ellos. Mi maternidad yo la viví así, días buenos, días que me sentí derrumbada, días en los que me sentí sola, pero siempre he estado de pie y siempre seguiré estando de pie para ellos. Eh, que estoy bien psicológicamente, yo creo que nadie está bien psicológicamente, yo creo que todos tenemos traumas y de aquí a que los saquemos, pero la idea es siempre hacernos responsables de nosotros mismos y no dejarnos llevar y siempre cuidar a los nuestros, o sea, siempre es cuidar a los nuestros. Entonces, siempre yo le di prioridad a mis hijos y siempre se los daré. Por eso yo digo que gracias a Dios siempre me ha dado la oportunidad de pensar y cómo tener para mis hijos. Que nunca que si se me ha atorado, siempre hay algo que Dios me aclara esa mente y me dice, tienes esta idea, ahora hazlo y aprovechalo. Entonces, que gracias a Dios estoy bien de todo para poder seguirles dando una mejor calidad de vida y voy a seguir luchando por eso y voy a seguirlo haciendo, o sea, siempre van a ser ellos. Y a pesar de que tengo mi negocio, no ha sido fácil y a veces me he quedado sin comer porque pues obviamente hay altas y bajas porque ya no dependes de alguien que te esté pagando. Por eso el negocio no es para cualquiera. Pero aún así, siempre ha habido algo que hace que tenga dinero y que haya un plato en que comer. Entonces, gracias a Dios, mis hijos tienen un techo, tienen agua, tienen luz, tienen gas, tienen internet, tienen que vestir. A lo mejor no siempre tienen ropa nueva, pero tienen que vestir. Un plato,
donde un plato de comida, una mesa donde comer, una silla donde comer, donde lavar, donde bañarse, un techo donde estar y cubrirse de los días de lluvia y los días fríos y los días de calor. Gracias a Dios no pasan calores, porque siempre me he hecho responsable de mis hijos y siempre lo haré. Así esté mal, me sienta mal, siempre tengo que tener una buena cara para ellos. Entonces, dejemos de responsabilizar a otras personas y hagámonos responsables, mujeres. ¿Sí? No tomamos buenas decisiones en nuestras parejas, ni modo, ni modo. No por eso quiere decir que vas a dañar a una personita. Al contrario, es tu motor. Los niños son un tesoro súper grande que a veces te pueden estresar, pero es lo más bonito. Es lo más bonito porque cuando menos pienses ellos son tan agradecidos y te abrazan y te aman y te cuidan y todo porque, ay, tienes unos hijos tan hermosos que ellos también darían todo por su mamá y por su papá. Entonces, cuidemos a nuestros hijos. Ser madre soltera no es fácil, por eso es importante saber quién va a ser tu pareja y a quién le vas a dar hijos a tu pareja para que no te quedes sola, porque en el proceso, en el camino, ir sola es demasiado difícil, porque a mí si se me descompone algo, yo tengo que buscar quién lo haga, porque no tengo un hombre que esté ahí para que me arregle mis cosas. A veces tengo que pedirle a alguien más, no te miento, no tenía luz en la casa, o sea, los focos, porque yo no alcanzo, soy una chaparrita, me da unos 54, 55, hermosa. Entonces no alcanzo yo ni con una silla. Entonces, ¿quién me pone esos focos? Llegó una amiga que es mucho más alta y le dije, y ella me dijo, yo te pongo los focos, hermosa, tú no te preocupes, y ahí está ayudándome. Y si no es mi papá estando ahí, pero pues obviamente tarda en que alguien llegue y me ayude, pero hay cosas que yo no puedo hacer yo sola y es bien agotado, súper agotado de verdad, súper agotado y sí ha sido muy agotado y es muy difícil. Entonces, a la otra vida pensaría mejor las cosas. No me voy a enamorar nada más porque sí y no voy a la otra me voy a cuidar porque no quiero que mis hijos vuelvan a vivir esto. Al contrario, porque pues como quiera ellos quisieran que la situación fuera diferente. Digo, aquí fue un tema de inmadurez. Ambos tuvimos la culpa, sí, ambos tuvimos la culpa porque éramos menores, pero yo le puedo agradecer a él que gracias a él tengo unos hijos maravillosos y gracias a esos hijos maravillosos estoy donde estoy. ¿Sí? Con lo poco o mucho he salido adelante. Siempre he salido adelante y siempre saldré adelante todo por ellos. Entonces, esto fue mi proceso que viví de maternidad siendo mamá soltera. Y de verdad, piensen las cosas, cuídense, no le den a sus hijos a cualquier persona, cuiden a sus hijos son su todo, ellos son el futuro, son el futuro. Y si nosotros tenemos unos buenos hijos y educamos unos buenos niños, ellos van a ser el futuro, ellos van a ser el mejor del mañana. Ellos van a ser el mejor del mañana, pero es nuestra responsabilidad cuidarlos, ¿sí? Es nuestra responsabilidad. Entonces, es algo difícil, claro, y más si eres mamá soltera, pero hay que hacer lo mejor para ellos y hay que hacerlo así. Ay, preciosas y preciosos, y me van a ver preciosos también. Este fue mi video del día de hoy. No quería como que tener un poquito de no tener este micrófono aquí, pero hay mucho ruido en el exterior. Entonces, estoy ahorita en mi boutique. Entonces aprovecho para hacer mis videos aquí. Porque aparte que me gusta cómo se ve esto. Se ve hermoso, yo lo pinté. Se los presumo. Tardé días en que esto saliera bien, pero quedó bien. Entonces dije, ¿por qué no grabar aquí? Dije, ¿por qué no grabar aquí?
Entonces aquí es donde siempre me verás tratando de grabar. Otros allá en mi cocina, cocinando, porque me dicen, ponte a hacer cocina también. O sea, platícanos y haz, no sé, haz un postre, enséñanos a hacer. Y van a ver que sí. Van a ver que sí, ya no les voy a fallar. Me voy a dar mi tiempo. ¿Cómo? No lo sé. Pero acuérdense que todo eso lo hago también por ellos. Entonces, espero algún día hacerme famosa. Así que háganme famosa, por favor. Pero espero que les haya gustado este video de hoy. Y estoy muy contenta por hacer este video. Fue algo muy padre. Entonces, esta fue mi experiencia. Cuéntenos su experiencia. Si quieren venir aquí conmigo y contarla, no puede ser aquí, puede ser en mi casa o no sé. Pero si tú quieres contar algo que a ti te haya pasado, alguna experiencia, sea buena, sea mala, lo que tú quieras, aquí estoy hermosa, aquí estoy hermoso y estás invitada aquí a mi canal de YouTube, Experiencias con Cristal Frías. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Pónganme ahí en comentarios qué les gustaría que hablara, qué tema. Traigo ahí un tema como de terror, pero ustedes me dicen. Bueno, nos vemos la próxima. Bye bye.